Cuando se trata de los títulos de las películas de Star Wars, siempre me ha gustado investigar las razones por las que cada episodio tiene el nombre que tiene. Desde cuándo se le llamó de tal o cual forma, como es el caso de la primera película, que si tiene un título deliberadamente planeado para confundir al espectador, como el episodio 2, o para contradecir la propia película en cierto punto, como el episodio 8. Todos son interesantes a su manera, pero el que se lleva la corona del título más polémico que genera más discusiones es definitivamente el del episodio 6, El regreso del Jedi, o El flipante retorno del Jedi, como lo traduzcan en su respectivo país. Aquí no vamos a juzgar a nadie. La pregunta engañosamente simple es, ¿qué significa el subtítulo de la película? O dicho de otro modo, ¿a qué hace referencia dentro de la historia de Star Wars? La respuesta nunca ha estado 100% clara, y de antemano les digo que nunca, jamás, alguien de Lucasfilm o el propio Lucas ha dicho que se llame de esa forma haciendo referencia a tal cosa. No, se ha dado a entender algunas cosas, pero nada en concreto. Por lo que sabemos, el título puede hacer referencia a una de 3 opciones diferentes, cada una con sus argumentos que puede reforzar la opción, pero al mismo tiempo también se puede refutar. Así es esto. Las opciones, de las que obviamente voy a hablar en este video, son las siguientes. Número 1, el título hace referencia al regreso de los Caballeros Jedi a la galaxia, representados por Luke Skywalker. Antes había Caballeros Jedi, luego no, y en el episodio 6 finalmente regresan. Supongo que sin contar a Kenobi o Yoda por su estatus de exiliados. Esta es la opción que por mucho tiempo yo creí que era la única que podía explicar el título. Allow me to introduce myself. I am Luke Skywalker, Jedi Knight and friend to Captain Solo. Y seguramente no solo yo, porque esta debe haber sido la explicación definitiva para la generación que creció con la trilogía original, dándole el primer argumento a su favor, que es la interpretación más lógica siguiendo la línea argumental de las primeras películas. Quiero decir, comenzamos con la primera Star Wars, donde establecemos la trama, dándole al bando de los buenos una victoria contra un enemigo y devolviendo la esperanza a la galaxia. De allí que sea una nueva esperanza. ¿O la esperanza es por Luke? Es tema para otro video. Segunda parte, los villanos arremeten contra los héroes para recuperar sus pérdidas, dañándolos de forma general, particular y personal. El Imperio contraataca en varios sentidos. Y finalmente, luego de que Luke termina su entrenamiento, se convierte en Caballero Jedi, igual que su padre, en una figura representativa de una orden extinta que trae paz y justicia a la galaxia. En resumidas cuentas, si el protagonista principal de la historia es Luke, es normal que el título haga referencia a él. Ok, suena razonable. Sí, lo es. También un pequeño detalle, estoy consciente que lo que acabo de explicar funciona mejor si el nombre de la película hiciera referencia a los Jedi en plural y no en singular. Sería mejor el regreso de los Jedi y no del Jedi. Muchos podrían contraargumentar esto, que en realidad no afecta al título original, porque Return of the Jedi se puede traducir tanto en plural como en singular, y ya depende de cada doblaje cómo decidieron traducirlo. Pero sigue siendo cuanto más curioso que todas las traducciones que he podido revisar siempre se utiliza de forma ambigua o singular, ya sea en México, España, Francia o Alemania. ¿Se puede considerar que el título evoca el regreso de los Jedi a la galaxia, pero unificándolos en la figura de Luke? Pues sí, se puede, pero tendríamos un asterisco en la definición. Es decir, que no creo que deje satisfecho a todos. Otro argumento que he escuchado para defender esta interpretación del título es la que tiene que ver con el título de otra película, La venganza de los Sith. Allí, a diferencia del episodio 6, estamos muy seguros que el título se refiere a los Sith, en plural, porque tiene que ver con la venganza de la Orden Sith contra la Orden Jedi, porque recuerda el diálogo de Maul en el episodio 1, donde dice que ellos al fin tendrían venganza, y porque los Sith siempre son dos. Y si lo que se buscaba era tener un paralelismo entre las dos películas, Return of the Jedi, Revenge of the Sith, que es la costumbre de Lucas en sus episodios, evocar un mismo diálogo o un diálogo parecido en diferentes situaciones en distintas películas, es normal pensar que un título viene a ser el espejo de otro, y por lo tanto ambos se interpretarían en plural. El último argumento utilizado para defender esta opción es el del soundtrack original del episodio 6. Digo original porque luego se cambiaron los temas en algún momento de los 90. En la lista de temas originales para la película
se incluía uno llamado precisamente El Regreso del Jedi, tema que se relacionaba con Luke Skywalker y sonaba cuando combatía contra las fuerzas de Jabba the Hutt. ¿Qué tan confiable es que el nombre de un tema musical pueda confirmar esto? Seguramente poco, a menos que los temas sean nombrados por George o por Lucasfilm. ¿Es así? No tengo idea. Aún así es cuanto menos curioso que luego de la edición especial se hicieran cambios en el nombre del tema musical, quizá cuando Lucas reconsideró la perspectiva de todas sus películas y comenzó a trabajar en precuelas. No sabría decirlo con seguridad, pero eso nos da pie a pasar a la segunda forma de interpretación del título. El título hace referencia al regreso a la luz de Darth Vader. Esta es una versión que cobró fuerza con la llegada de las precuelas, pues es común que al completar las 6 películas numeradas se busque un patrón narrativo que unifique toda la historia, desde el episodio 1 al 6. Y lo más normal cuando hacemos esto es identificar a Vader como el elemento unificador, porque es el único personaje presente en todos los episodios, vivo. A lo anterior se le suma el hecho, no poco importante, de que Lucas se refiere a la historia de los 6 episodios como la tragedia de Darth Vader, o al menos así lo llama en los comentarios de audio del episodio 3, en el 2005, apuntando a Vader como el personaje principal de toda la historia, lo cual en sus palabras no deberían ser consideradas 6 películas, sino una sola que abarca diferentes décadas. Y si Vader es el personaje principal de esta única película, es bastante acertado que el nombre del capítulo final de su historia sea una referencia a su arrepentimiento y regreso a la luz antes de morir. Quedaría perfecto. Sin embargo, como ya comenté, es algo que Lucas apenas dijo en el 2005. Antes de eso no hay ninguna referencia a que Vader fuera el personaje principal de toda la saga, y sería absurdo considerarlo así, tomando en cuenta que el personaje está lejos de ser principal en toda la historia. En la trilogía de precuelas, quizá tengamos a Anakin Skywalker protagonizando 2 películas, pero para la trilogía original Vader aparece muy poco, siendo el villano principal de una película comúnmente a la sombra de otros villanos. Sí, es el más carismático de todos los villanos en la escena, no voy a negarlo ni aquí ni en ningún lugar, pero eso no te convierte en protagonista. Así que por mucho que lo diga Lucas, es difícil creer que a inicios de los 80s el título estuviera pensado para Vader. No es imposible, solo difícil de creer. Aunque si somos estrictos, no porque Vader no sea personaje principal, significa que el título no puede hacer referencia a él, como pasa en otras obras que pueden llevar una referencia al villano, aun y cuando no tengan una participación directa con los protagonistas. Pero si es el caso, al menos debería haber un comentario en alguna parte que dé a entender tal intención en los tiempos que se filmó la película. ¿Lo hay? No exactamente, pero sí hay comentarios de Lucas que lo dan a entender vagamente. En el libro La creación de Star Wars, El regreso del Jedi, se hace alusión a que el tema general de la película es la muerte y el renacimiento, representado tanto en la liberación de Carbonita de Solo, como en Vader dejando su malvada hibernación, palabra de Lucas, y renaciendo como Anakin Skywalker. Pero, de nuevo, si el tema es renacimiento, aún podríamos referirnos a la Orden Jedi, por lo que volvemos al mismo punto de partida. La última interpretación a considerar aquí es la que ha comenzado a convencerme en los últimos años, y es que el título no hace referencia a algo en particular. Es muy sabido la costumbre que tenía Lucas por dar a sus películas nombres basados en películas de serie B, y por eso mismo podemos notar que algunos de sus títulos de episodios suenan bastante cursis, pero sobre todo podemos ver cómo a veces prioriza el tributo a la serie B antes que la descripción de su episodio, como hace con el ataque de los clones. Y del mismo modo, quizás El regreso del Jedi pueda ser un título que está allí porque decir el retorno de algo es una forma común de enfatizar una secuela en el cine de serie B y en el de la fantasía y ciencia ficción en general. Sin mencionar que la película sería la culminación de su trilogía, y Lucas quizás apuntó a crear un paralelismo con la tercera parte de una de las obras que más lo influenció para adentrarse en el mundo de la fantasía. Pero la razón por la que más apoyo esta opción es la propia historia del subtítulo del episodio 6, que por un tiempo no fue el que todos conocemos ahora. Cuando Lucas comenzó a planear la historia para su final de trilogía, ya había decidido llamar la película El regreso del Jedi, como se confirma en su libro de creación.
pero se dejó influenciar por el guionista Lawrence Kasdan, por el productor Howard Kazanjian y el director de franquicias de Lucasfilm Howard Rothman, quienes pensaban que el título debería ser La venganza del Jedi, porque tenía más valor comercial y ayudaría a vender tanto la propia película como el merchandising que giraba en torno a ella. Lucas aceptó y en ningún momento hubo un cuestionamiento sobre las implicaciones en la historia de dicho cambio, el poco sentido que daría el título si se tratara de Vader o lo inapropiado si se trataba de Luke, nada, simplemente a nadie le interesaba tal cosa. Y aunque es verdad que luego Lucas volvió su título original para disgusto de su gente y los licenciatarios, la única explicación dada fue que los Jedi no tomaban venganza, y por lo tanto el título no se escuchaba bien, pero sin hacer hincapié en si el Jedi que no se vengaría sería Luke, Anakin o la organización como concepto, no lo sabemos. Seguramente Lucas no lo sabía entonces y no lo sabe ahora, incluso muchos años después de las precuelas, porque sería muy fácil desde hace mucho haber dicho que el título era por Luke o Anakin, pero eso sería contradecir la propia esencia de sus películas, que es no tener que explicarlo todo y dejar que el espectador genere sus propias conclusiones. Y hasta aquí llegamos con el tema de hoy, amigos. De nueva cuenta sin una respuesta clara sobre lo que estamos hablando. Espero que no se convierta en una tradición. Si eres de los que favorece una versión del significado del título del episodio 6 por sobre otra, estás en todo tu derecho. Ojalá yo estuviera así de seguro. Y si conocen alguna otra respuesta al significado del regreso del Jedi, pueden dejarlo en los comentarios. Gracias a todos los que me ayudaron a responder esta pregunta sobre el título, pregunta que les hice para sondear un poco qué es lo que pensaban del tema mis colegas y amigos. Sus respuestas no me dieron el argumento definitivo, pero sí una idea de por qué se inclinan por uno u otro significado. Fue muy interesante. Por ahora es todo, me despido de ustedes, amigos, y ya nos veremos en el siguiente video.